Dios te bendiga, bienvenido a un episodio más de Más que Domingos. Donde la fe Come on. no termina el domingo, apenas comienza. Entonces vamos a retomar, esta es la segunda parte del podcast anterior, que de hecho tenemos muchos testimonios, mucha gente nos ha llamado, hay mucha gente con muchas preguntas. Y yo le dije, esperen al segundo, a la segunda parte. Segundo, así es. Pero en la segunda parte, por la segunda parte quizás conteste todas sus preguntas. Exactamente. Pero de verdad que ha sido, la acogida ha sido maravillosa. Qué lindo. Los views, la gente comentando, dándole like al podcast anterior. Qué bueno. Así que gracias, bueno. Gracias por apoyar esto que estamos haciendo. Lo hacemos con mucho cariño y como una extensión de la Iglesia Conexión en Jarrell, Texas. Todo lo que estamos hablando aquí es prácticamente lo que estamos hablando los domingos, una extensión de lo que hablamos. Una extensión. Una ampliación. Una ampliación, exacto. De lo que estamos hablando los domingos, ¿verdad? Y está siendo de mucha bendición. Los hermanos nos están llamando, ¿verdad? Y están viendo el podcast, así que gracias por Quiero seguir motivando a la gente de nuestra iglesia a que escuche este podcast, porque aunque esto se ha expandido y mucha gente fuera de nuestra iglesia lo está escuchando y estamos agradecidos por eso, esto también es para la edificación de nuestra iglesia local en Jarrell, Texas, Iglesia Conexión. Esto es para ustedes, con mucho amor lo preparamos para edificarlos, para que ustedes puedan aprender y seguir creciendo en la palabra y madurando en la palabra, en las escrituras. Amén. Quiero retomar, hablamos de los dioses, hablamos de la primera rebelión que fue Satanás. Hablamos de la segunda rebelión que fue los hombres, los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Los Bené Elohim, los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Esa corrupción, perversión para poder corromper la línea. Así es. Generacional. Así es. Entonces, para corromper la línea por donde venía el Mesías. Así es. Dice que Dios estaba entre los dioses. No hay un Elohim como nuestro Elohim. Todo ser espiritual, todo espíritu es un Elohim, pero Dios es el Elohim por encima de los Elohim. Entonces Dios, en su soberana voluntad, decidió poder consultar su voluntad y también ejercer su voluntad en medio de los dioses, en medio de los Elohim. Hubo una rebelión donde Dios estaba rodeado de los fieles, pero había uno que comenzó a pervertir la fidelidad de ese concilio, lo que se llama el concilio divino, el concilio celestial, los hijos de Dios. Y él empezó a pervertir en negocios por su envidia, porque Dios le otorgó reino y dominio a unos pedazos de barro. Y él, al ser un ser celestial, pensó que la promesa de reino y dominio le pertenecía a él. Así que él lo que comenzó fue a hacer una rebelión. Y ahí está Lucifer, que era un ser resplandeciente. Y la primera rebelión fue Satanás dividiendo el corazón del hombre con el de Dios, haciendo que el hombre otorgara su autoridad a Satanás, donde ya el hombre tenía desconexión con Dios. Y entonces Satanás, todo queda bajo el reinado de Satanás. La segunda rebelión es porque Dios le prometió a Satanás en que iba a ser derrotado por la simiente de la mujer. Por lo tanto, la segunda rebelión es los hijos de Dios confabulando para unirse con las hijas de los hombres y pervertir el linaje, corromper esa simiente que había de venir, creando una nueva simiente, ¿verdad?, que estaba corrompida. Los Nefilim. De hecho, también la primera rebelión se basa en el corazón. La segunda rebelión se basa en el linaje, pero también en la mente, porque comenzaron a dar conocimientos ilícitos y prohibidos. Quiero hacer un paréntesis. Hubo una pregunta que alguien dijo, y gracias por hacerla, ¿verdad? O sea que los demonios también son Elohim. Exacto. Entonces, esto sí. Yo creo que fuimos claros. Si solamente ver los shorts, ¿verdad?, no va a entender el contexto de lo que estamos diciendo. Claro.
Es la misma palabra. La palabra Elohim significa ser invisible. Ser invisible. Entonces, ser espiritual, ser invisible. Así que no se refiere solamente a Dios, pero sí fuimos claros de que no hay Dios como el Dios de dioses. Ajá. El Elohim, no hay un Elohim como nuestro Elohim. ¿Okay? Así que sí hay dioses pequeños, hay pequeños seres espirituales que han sido creados, ¿verdad? Pero el Elohim, ¿verdad? Vamos a ponerlo con E mayúscula, el Elohim, esto es increado. Así es. Así que Él es el sobre todo De Dios. hecho, habíamos dicho, ¿verdad? Un punto en el podcast anterior de que adorar un Elohim que no es el Elohim es una... ¿Cómo es que lo habíamos dicho? Es un desorden en el cosmos. Es como una... Sí. Es como un... ¿Cuál era la palabra que habíamos usado? No sé, no me recuerdo. Que adorar a un Elohim que no es nuestro, el Elohim, el único Elohim por encima de todos los Elohims, entonces sería una aberración al orden del cosmos. Ahí está, esa es la palabra. Entonces, siguiendo la misma línea del podcast anterior, queremos hablar de que a pesar del reinicio humano que provocó el diluvio, la mente del ser humano se quedó corrompida. Así es. Y, ¿verdad? A través de saberes ilícitos, como tú estabas diciendo, ¿verdad? Que pervirtieron la moral. Por ejemplo, tan pronto salen del diluvio, Noé, el famoso Noé, se emborracha y su hijo Cam ve su desnudez, ¿verdad? Que no es otra cosa que una referencia a que tuvo un incesto con su madre, ¿verdad? Y de ahí nace Canaán. Los cananeos. ¿Verdad? Donde nacerán los cananeos y será la tierra de gigantes. Así que sigue el problema aumentando y la consecuencia debido a que ya la mente estaba corrompida. ¿Verdad? Siglos después vemos en civilizaciones como Sodoma y Gomorra que evocan la segunda rebelión, ¿verdad? Y son productos de la segunda rebelión. Así que estamos viendo una continuidad de todo este problema, porque ya no era un problema mental. Exacto. Estaba aquí el mal, estaba aquí en la primera rebelión era en el corazón, ¿verdad? De la relación con Dios. La segunda rebelión es de la mente, de saberes ilícitos. Entonces vamos para la tercera rebelión. Entonces la tercera rebelión lo vemos en la torre de Babel. La famosa torre de Babel. La famosa torre de Babel. Y vamos a leer esos versículos de Génesis capítulo 11, versículos del 1 al 9. Voy a leerlo. Dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaba los hijos de los hombres. Dice: descendió Jehová. Es el mismo verbo que se usa cuando él descendía a pasearse en el Edén. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Wow. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel. ¿Qué ocurrió en esta tercera rebelión? Después del diluvio, Dios había ordenado a la humanidad esparcirse por toda la tierra. Era una orden. Pero en vez de esto deciden unirse para rebelarse contra Dios, construyendo una ciudad. Esa ciudad era otra manera de decirle a Dios: nosotros gobernamos sobre nosotros a nuestra manera. Vamos a gobernar a nuestra manera para llevar a cabo, ¿verdad?, su plan. Comienzan a construir una gran torre en la ciudad, cuyo objetivo era llegar al cielo. Eso está en el versículo 4, cuando dice: edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo.
Cuando Dios observó, ¿verdad?, cómo la humanidad se unió en este acto de rebelión, decidió confundirlos, haciéndoles hablar diferentes idiomas y dispersándose así sobre la faz de la tierra. ¿Qué estaba ocurriendo en esta torre de Babel que provocó la ira de Dios? La humanidad se había unido para construir una torre, que llegase al cielo. Número 2, la torre de Babel no era un simple edificio alto, era un sigurat, un templo en forma de monte. Importante conocer esto. Diseñado para entrar en contacto no con Dios, con los dioses. Escúchame bien, era un portal espiritual. Un sigurat es lo mismo que tú vas a encontrar en las torres, en las pirámides de Egipto. Un sigurat es lo mismo que tú vas a encontrar en las pirámides de México, en las ruinas de México. Son estructuras para, según la mentalidad del hombre de aquel momento, abrir portales espirituales para llegar al cielo. Había algo tremendo en el concepto de monte, donde en los montes ellos tenían la mentalidad de que se iban a encontrar con los dioses o iban a tener un conocimiento superior, una revelación. Todo eso sucedía en el monte. Lo vemos cuando Dios se encuentra con Moisés en el monte, ¿verdad? Y en mi experiencia, cuando yo fui a Nepal, donde es la cuna del budismo y el hinduismo, hay un conocimiento profundo en la cultura de esas personas, donde ellos saben que hay un portal donde ellos pueden entrar en comunicación con seres superiores en el monte. Y cuando yo fui allá, tú vas a ver un ídolo. Yo vi ídolos vamos a decir, de 10 pies, 20 pies de alto, en montes altos, porque allí se encontraban los dioses. De hecho, estaba hablando con un pastor, ¿verdad?, que perseguido, que tenía un templo, ¿verdad?, tenía una iglesia, se reunía en un monte. Y él nos decía, la gente a nosotros aquí nos respetan porque ellos saben que como nosotros estamos en el monte, no nos tocan. y era, o sea, eso es importante entenderlo, porque el hombre quería volver a ese momento donde tenía el cielo y la tierra juntos. Ellos querían abrir portales para adquirir el conocimiento, el poder que estaban recibiendo de esos seres celestes. Entonces se unen en contra de la orden de Dios que se esparzan, se unen para simplemente abrir portales, crear un monte, crear una estructura alta donde se creen portales entre el cielo y la tierra. Y ese ha sido el deseo del hombre desde el principio. Y el hombre se rebeló contra el deseo de Dios. Y no se querían encontrar con Dios. Se querían encontrar con los dioses. Los seres espirituales. Con seres espirituales para devolverles a ellos conocimientos ilícitos, para devolverles a ellos, tú sabes, lo que ellos gozaban de la segunda rebelión, la cual fue borrada con el diluvio. Y esto es interesante entenderlo, ¿verdad? Porque es otra óptica de lo que se ha enseñado hasta el día de hoy. De que lo que querían llegar a Dios. No hay torre que llegue a Dios. No. Entonces vemos a Dios descender. Jesús descendió hasta lo más bajo. Pero vemos a Dios en esta realidad descender a ver lo que estaban haciendo. Así que el acto en sí creó una expectativa en el ambiente espiritual para que Dios tomara tiempo a descender y ver lo que estaba haciendo el pueblo. Así que vemos que sí hubo una apertura. Claro. El cielo tomó notas. Hubo una noticia en el cielo donde entonces llamó la atención de Dios, aunque Dios sabe todas las cosas, sabemos eso. Él desciende, el hecho de él descender, que dije al principio, es el mismo verbo que se usa para cuando Dios descendía y venía al Edén. Es que hubo un portal que se abrió. Hubo una realidad que ocurrió. Entonces, vamos a entrar en eso más adelante.
Porque hoy tú y yo tenemos en el Espíritu Santo, no Yes. necesitamos portales abiertos. Ya el velo fue rasgado, tenemos Así acceso mismo es. directo a la presencia del Jesús Señor. baja hasta lo más bajo, hasta lo más vil y menospreciado y cambia todo. Entonces, nosotros, eso lo vamos a hablar ahorita. Ajá. Tenemos acceso, ya no necesitamos portales. Pero el hombre en aquel tiempo, debido a su desconexión de Dios, Necesitaba un portal. necesitaba portales, necesitaba abrir espacios en los montes altos. Por eso todas las culturas veneran los montes Los altos. montes, Usted, sí. si no ha ido a la región de los Incas, en Perú, eso es maravilloso. Wow, Machu Picchu, esos templos en lugares altos, eso es majestuoso porque ellos veneraban los lugares altos. Toda la cultura. Todas. Todas. Entonces estamos viendo una realidad y es que el hombre se revela. Entonces, ¿qué sucede? El Señor desciende, divide las lenguas. Y Génesis 10 nos da un listado de 70 naciones Esto es importante saberlo. primarias que surgen de esta división. Y usted sabe que los estudiosos establecen que hay de 70 a 90. Yo me quedaría en el número 70 porque más hace más sentido de lo que estamos hablando. De idiomas que no tienen ninguna procedencia anterior. Wow. Hoy tenemos miles y miles de dialectos, pero todos tienen una similitud o una raíz. Por ejemplo, el español con el latín Igual el portugués y el francés con el latín. y el italiano. Pero vemos que todos tienen un origen. Y todo ese origen se puede resumir en 70 idiomas. La palabra nos dice en Génesis 10 que se formaron 70 naciones. Y este número es importante. Por lo que Dios hace después cambia el orden mundial para siempre. En Deuteronomio 32 del 8 al 9 dice: cuando el Altísimo asignó tierras a las naciones, o sea, que no solamente dividió 70 naciones, sino que asignó tierras a esas naciones. Cuando dividió a la raza humana, o sea, que fue Dios quien dividió la raza humana, no fue el racismo, estableció los límites de los pueblos según el número. Escúchate eso. Estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Dios. Los Bené Elohim. Pues el pueblo de Israel pertenece al Señor, Jacob es su posesión más preciada. O sea que Dios dividió 70 naciones, los asignó tierra y... según los gobernantes que iban a ser los hijos de Dios, los Bené Elohim. O sea que habían gobernantes, habían hijos de Dios todavía en ese tiempo, donde Dios los dijo que ustedes gobiernen a esas naciones, pero también dice: yo me quedo con Jacob. Yo me quedo con Israel porque Israel es mío. Ustedes, le dijo, el ser humano estaba en rebelión a Dios, no quería a Dios, solamente quería los saberes ilícitos de los gobernantes. Así que Dios dijo: ok, me cansé, ustedes tomen a su gobernante que ustedes quieren y los divido en 70 naciones con sus tierras. Pero yo me quedo con Jacob. Yo me quedo con Israel. Israel es mi herencia. Entonces, es mi posesión para siempre. Qué lindo. Jamás. Bené Elohim, según los manuscritos del Mar Muerto y la Septuaginta. Esto todo está, ¿verdad? Lo puede buscar, ¿verdad? En diferentes libros de historia y aún en la Biblia. Pero en Babel los seres humanos estaban buscando volver a tener contacto con los seres celestes. Despreciando, por supuesto, nuevamente el gobierno de Dios. El hombre siempre ha despreciado, se ha rebelado contra el gobierno de Dios. Entonces Dios hizo algo que cambiaría la geografía espiritual en el planeta Tierra. Dios desheredó a las naciones y les asignó bajo el dominio de los seres celestes del consejo divino. Y se reservó para sí una sola nación, Israel. Entonces, lo que parece, el consejo divino se supone que hubiera llevado esas naciones a la adoración de Dios. A la adoración a Dios, así es. Estos seres del concilio se supone que fueran seres leales a Dios, porque como dije en el podcast pasado, Dios se reúne de fidelidad, de fieles. Y aquel que no es fiel es expulsado
de ese concilio. Y tenían entonces la responsabilidad de guiar con justicia a la humanidad. Pero en algún momento se corrompieron, seducidos por la idea de ser adorados por esas naciones. Naciones que presidían, naciones por las cuales ellos estaban gobernando, convirtiéndose entonces en dioses falsos como Baal. Ahí tenemos Baal. Marduk. Ahí tenemos a Ra. Para Egipto. Zeus para los griegos. Astarte. Entonces tenemos dioses gobernando naciones, dioses falsos, ¿verdad? Que terminaron esclavizando a las naciones, a los seres humanos a través de sistemas de control de adoración. Se suponen que eran del consejo divino, que Dios se los confió, pero ellos dijeron, no, yo quiero adoración para mí. O sea, ¿qué entonces significa la adoración, que es tan profundo que todos los dioses falsos, todos los seres celestes lo anhelan, lo quieren, lo buscan, tienen hambre de la adoración de los hombres? Entonces crean estructuras para esclavizar a los hombres, para manipular creencias y deseos y voluntades. Entonces, la primera rebelión es en el corazón, la segunda es en la mente y la tercera es de los sistemas religiosos, culturales y políticos. Todo se corrompe. Wow, estamos perdidos. Entonces los seres celestes encargados de las naciones, deseando ser adorados como dioses, se corrompen como Satanás, convirtiéndose en parte del sistema del gobierno satánico sobre el plan de la tierra. El planeta Tierra. Sobre el plan Tierra. Entonces se crean tronos, dominios, principados, potestades, gobernadores, huestes de las tinieblas. Todo un sistema de gobierno satánico. Pablo lo habla en su carta a los Gálatas. Todo un sistema para corromper, para dañar las naciones. El reino de las tinieblas no es una anarquía de espíritus flotantes, sino una estructura organizada de inteligencia espiritual con rango y funciones y dominios. Desde la tercera rebelión, los sistemas religiosos, culturales y políticos del mundo están bajo el dominio de estas inteligencias espirituales malignas, cuyo objetivo es alejar a los hombres del conocimiento verdadero de Dios, promoviendo la adoración a las cosas creadas, como dice en Romanos 1, en vez del Creador, placer, poder, dinero y muchas otras cosas más. Entonces esta usurpación de la adoración que le pertenece a Dios, lo vemos canalizado a través de ídolos. Ídolos que no pueden hablar, que no pueden moverse, que no pueden escuchar. Poder, que no pueden escuchar. Y a través del acuerdo mental de los seres de los seres humanos en la región, estos dioses falsos mantienen el dominio en dicha región. Son lugares como cuando tú fuiste a Nepal. Son lugares donde hay grande escasez y son sistemas donde las personas, si están viviendo de creencia en escasez y pobreza, ellos creen que esa es la forma de vivir en esta parte de su vida, para que cuando vayan a la próxima quizás tengan riquezas. Volvemos a lo que estábamos hablando volvemos al tema que estábamos hablando hace unas semanas, unos meses atrás, y es que la verdadera zona de guerra, zona de batalla, no es tu carne cuando eres nuevo en Cristo, es la mente. Sí. Hay una guerra entre conocimientos. Sí. O sea que entonces la frase el conocimiento es poder es real, es verdadero. Sí. Lo que conoces, lo que crees, es lo que va a llevarte a vivir, lo que tú tienes un acuerdo mental, es lo que vas a manifestar en tu vida. Así que, ¿qué acuerdos mentales tienes? ¿Qué conocimiento estás creyendo que rigen cómo vives y establecen una voluntad que tal vez no es tuya, sino que es de la influencia de una tiniebla o de la influencia del Espíritu Santo? Yes. Entonces, repito, es un acuerdo mental de los seres humanos de una región. Con estos dioses falsos, manteniendo ellos su dominio en dicha región. Su influencia está ligada al acuerdo mental de los seres humanos de esa región. Y esto lo vemos de un pasaje en Daniel 10, que ya lo habíamos mencionado en el podcast anterior. Ok, en Daniel 10 dice así:
En aquellos días, el versículo 12, yo Daniel estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y al día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. Y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyéronse y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno, pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño. Wow. Versículo 11 dice, y me dijo: Daniel, varón muy amado, esté atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia, él venía, Daniel estaba en Persia, Daniel y el ángel venía a darle una contestación a una, ¿verdad? A un ayuno, a una oración que estaba haciendo Daniel. Sí, pero el príncipe se me opuso durante 21 días. Wow. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme, y quedé allí con el rey de Persia. Y he venido a hacerte saber lo que ha de venir para tu pueblo en los posteriores días, porque la visión es para estos días. Y entonces vemos ahí, ¿verdad? Confirmado lo que estamos hablando, donde Dios le asignó a tierra sus príncipes espirituales, celestiales, y Persia tenía un príncipe que se opuso a la palabra de Dios. Un Elohim. Era un Elohim que se opuso a la palabra de el Elohim. Entonces ahora entendemos lo que habíamos leído al principio en el podcast anterior, en el Salmo 82, donde dice: Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Yo dije: vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombre moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Relee esa última oración, porque ahí está la declaración profética de Dios. Pero como hombres moriréis, y como levántate, oh Dios. Juzga la tierra. Porque tú heredarás. Porque tú, Dios, Elohim con E mayúscula, heredarás todas las naciones. Ahí sigue una repetición del gobierno profético de Dios sobre las naciones. Una palabra profética, una promesa de Dios heredando todas las naciones de la tierra, volviendo todas las naciones de la tierra bajo el gobierno de Dios, no de Satanás, no de principados, no de tronos, sino de Dios. Y esta gran tensión en la historia del Antiguo Testamento, es una tensión por lealtad, los fieles. O sea que la adoración, más allá que cantar unos cánticos, es la proclamación de nuestra lealtad a algo. Así que, ¿a qué adoras? Ay. ¿A qué adoras? Entonces, en Génesis 12, Dios elige a Abraham para formar, a partir de su genealogía, un pueblo leal a él. Por eso es que Dios le rompía el corazón cada vez que Israel se adoraba a otros dioses. Adoraba a otros dioses, porque a él le costó. Le costó, sí, él era celoso con su pueblo. Él era celoso con su pueblo. Entonces, este pueblo se llamó Israel. Dios hizo un pacto de amor con ellos y los comisionó para ser sacerdotes de Dios y traer de vuelta a él todas las naciones. Repito, Dios quería que Israel fuera el puente para que todas las naciones regresaran a Dios. O sea que Dios quería escoger a Israel para que sea el pueblo de Israel los que gobernaran sobre la tierra. O sea que Dios quería devolverle la autoridad al hombre.
No a principados celestiales, sino al hombre. Quiso devolverle autoridad al hombre y escogió el pueblo de Israel para que sea el pueblo de Israel quien gobernara otra vez las naciones, para que toda la tierra quede bajo el dominio de Dios. Pero Israel adulteró con los dioses falsos. Ahí está. Y está el problema. Otra vez hay un problema de lealtad y de adoración. Y Dios llamó este acto de infidelidad, lo llamó fornicación espiritual con los dioses falsos, evocando una vez más el recuerdo de la segunda rebelión. El recuerdo de la primera rebelión también, donde ellos se distancian de Dios. Es un recuerdo de la segunda rebelión, donde empiezan a amar más otros dioses para tener conocimientos ilícitos. Y entonces la tercera rebelión, para darle un poco de más claridad, la primera rebelión es la rebelión del corazón, donde hay distancia entre el hombre y Dios. La segunda rebelión es la rebelión de la mente, donde el hombre está poseído por conocimientos ilícitos, saberes prohibidos. Y la tercera rebelión es la rebelión de sistemas gubernamentales, donde el hombre comienza a gobernar junto a príncipes celestiales corrompidos, y comienza a crear sistemas de reglamento, de control, manipulación, de control en la religión, la cultura y la política económica. Empiezan a hacer sistemas económicos corrompidos. Así que número 1, la rebelión del corazón. Número 2, la rebelión de la mente. Número 3, la rebelión de los sistemas gubernamentales. Entonces, Israel, que era el pueblo que Dios había escogido, en Deuteronomio 32, 15 al 18 dice: pero Israel, con sus dioses extranjeros despertaron los celos de Dios. Con sus ídolos detestables lo provocaron a ira. Ofrecieron sacrificios a demonios. Que no eran Dios. Escúcheme bien. Qué interesante que Dios establece que los ídolos son demonios. Wow. Ofrecieron sacrificios delante de ídolos a demonios. Esos son los principados y los gobernantes, que dice que no eran Dios. A Elohim con letra minúscula, a dioses que no habían conocido antes, a dioses nuevos, recién llegados, no eternos como nuestro Dios, recién llegados, a los cuales sus antepasados jamás temieron. Wow. Uy, qué cosa más loca. Es como el hinduismo, que a todo lo que ellos le tienen miedo, le crean un Dios. Sí, literalmente. El hindú, todo es basado en el temor. En el temor y el miedo. Y ellos adoran ídolos y dioses para estar como en paz con ellos, para que no porque si ellos no le adoran, entonces van a ser atormentados. Así que están esclavizados a rendirle lealtad a todos estos dioses que ellos ni saben cuántos son, para entonces tener una vida en paz. Ahora, contra todas estas rebeliones, contra toda esta realidad, Jesús es el plan de Dios. Es el plan de Dios. Jesús es la ofensiva divina en contra de los rebeldes. Entonces, estas 3 rebeliones son 3 rebeliones, pero el plan de Jesús es la revolución mesiánica. No es una rebelión, sino una revolución de Cristo, del gobierno de Dios, retomando y heredando las naciones. Entonces, desde Génesis 3, la historia humana está marcada por una guerra invisible entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas, el reino de Dios y los poderes espirituales rebeldes, gente que vive, seres que viven en rebeldía, que se levantaron contra Dios y corrompieron a la humanidad, a las naciones y a la mente del hombre. Pero en la plenitud del tiempo, en el tiempo perfecto, en el momento determinado, Dios envió en el Kairos a su Hijo como una ofensiva directa contra los seres, o contra las 3 rebeliones, la de la mente, la del corazón y la de los sistemas. Entonces Dios envía a aquel que se proclamó en Josué: yo soy el príncipe de las huestes y de los ejércitos de los celestiales. Así que
todos los, ¿sabes? Dios puso príncipe, pero Dios descendió como el príncipe de todos los príncipes. El Rey de Reyes, Señor de Señores, el Dios de dioses, el como un insulto personal a todas esas, a todas esas Dios envía a rebeliones. Jesús. Fíjese que Jesús no solo vino a salvar almas, sino a recuperar el territorio espiritual perdido, a restaurar la autoridad del ser humano y a desmantelar el dominio de los dioses falsos sobre las naciones. Entonces tenemos un Jesús bien blandito. No. ¿Tú sabes cuál era el grito de guerra de Jesús? El grito de guerra de Jesús es arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En el inglés dice está al alcance de tu mano. Fíjense que el reino, el mensaje de Jesús no comenzó su ministerio con un mensaje de consolación y de sanidad interior. Como que, ay bendito, tú todo está bien, no, tranquilo, paz. Es como que, no te sientas triste. Yo vine a perdonarte, todo está bien, todo está tranquilo, Él todo está en vino paz. con una declaración de guerra. Llegó el reino. Qué brutal. Tenemos a Jesús tan en poco, mano. Predicamos un evangelio tan wichiwachi, tan débil, tan ay que Jesús vino a perdonarte todos tus pecados, estás en gracia, tú puedes hacer lo que te dé la gana porque Dios te ama, porque Dios está en paz contigo, porque Dios es paz, amor y bondad. Él se rodea de fieles, ¿cómo? Entonces el término reino de los cielos era una afirmación de soberanía. Él estaba diciendo aquí llegó el rey. Aquí está el reino de los cielos. Me encanta porque Jesús no pide permiso. No. ¿Sabes? El mensajero tuvo que pelear contra el rey de Persia, contra el príncipe de Persia para dar un mensaje. Pero Jesús no pidió permiso. Dijo, aquí llegué yo. De hecho, hubo hasta un espectáculo donde los ángeles comenzaron a cantar la llegada del Mesías, su nacimiento, a unos pastores. Fíjate, el gobierno de Dios estaba irrumpiendo en un mundo ocupado por poderes hostiles. Arrepentíos no era una palabra religiosa. Era decir, cambien su forma de pensar. Metanoia. Cambien, en otras palabras, no solamente su forma de pensar, cambien su lealtad. Ahí está. Ya yo no compito con nadie. Ni con otro Dios. Arrepentíos. Cambien su lealtad. O sea que arrepentirse sí tiene que ser, aunque muchas veces le tenemos miedo a esa palabra porque es un poco ofensiva, pero aún así sí tiene que ser ofensiva porque te está despertando y diciendo, cambia tu lealtad, cambia tu conocimiento, cambia tu fe, cambia lo que adoras, cambia lo que piensas, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y para que puedas alcanzarlo con tu mano, tienes que pensar como yo pienso. Y era un llamado a salir del gobierno de las tinieblas, del dominio del reino de las tinieblas y rendirse al reino legítimo de Cristo. El reino de luz. El reino de luz. Y eso hablamos ya varios el domingo pasado. Prédicas anteriores. Lo habíamos hablado. Así que la primera gran victoria en la ofensiva divina de Dios se libra en el desierto. El territorio, ¿verdad?, simbólico del caos, el dominio de los demonios. Allí donde Israel fracasó 40 años en el desierto. Jesús vence en 40 días. Satanás, viendo la ofensiva del cielo, establece y comienza a ofrecerle a Jesús los reinos del mundo. ¿Y tú sabes cómo se lo pide? Adórame y yo te doy las tierras, yo te doy la gloria de las naciones. Eso confirma todo lo que hemos estado hablando ahora. Todos esos principados y reyes y dioses querían adoración. Quiero decirte, Iglesia Conexión, la adoración es más allá que cantar unos cánticos.
La adoración es afirmar y proclamar tu lealtad al reino correcto. My God, my God. Por eso la adoración, muchas veces hemos escuchado por mensaje y por ministro que es guerra espiritual. La adoración es guerra espiritual. ¿Por qué? Porque estás haciendo el descubierto, estás proclamando que tu lealtad no es a las tinieblas o a la circunstancia o la opresión de las tinieblas, sino que es la lealtad a Cristo. Entonces, allí en el desierto, Satanás le ofrece los reinos del mundo que le fueron entregados en Babel. Pero Jesús rechaza someterse A su autoridad. a su autoridad. Entonces, Dice, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces Jesús resiste, recuperando el derecho del ser humano a gobernar bajo obediencia al Padre. Hago un paréntesis. Dios estableció en el Edén que el gobierno era del hombre, que como único él iba a operar es a través del hombre, porque él le delegó autoridad al hombre. Es un principio de reino. Él le delegó la autoridad al hombre. Así como Dios podía recuperar la autoridad es siendo como hombre. Entonces él tenía que venir como hombre para recuperar esa autoridad, porque como hombre él tenía entonces la capacidad y el derecho legal de recuperar lo que le pertenecía al hombre. Ay, Cristo Jesús. Tómate una pausa para pensar todo lo que hemos hablado y analizarlo. Ay, God, my God, my God. Qué tremendo. Entonces Jesús expulsa espíritu inmundo de las personas. Mira qué cosa. Dilo. Cada exorcismo fue un acto de guerra espiritual. Una demostración de que el reino de Dios estaba irrumpiendo con poder. Los demonios antiguos, aliados de los vigilantes y siervos de los principados, reconocían en Jesús al Hijo del Altísimo. Por eso vemos historias donde cuando Jesús llega a un templo, a una tierra, los demonios dicen: ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Tú sabes quién yo soy? Ellos dicen: eres el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo. Y Jesús les decía: cállate, no digas nada. Fuera, en el nombre de Jesús. Y ellos reconocían, por eso ellos se empezaban a ser manifestados y reconocían: tú eres el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo. Tú eres quien vienes a quitarnos las naciones de nuestras manos. Y Jesús decía: no, silencio y vete. De hecho, su expulsión significaba que el dominio de los rebeldes sobre los cuerpos y las mentes humanas estaba llegando a su fin. O sea que la misma presencia de Jesús es una amenaza. Y cada liberación era una recuperación de territorio espiritual. Y ahí entonces entramos a lo que tú habías dicho en la prédica anterior, ¿verdad? En el domingo, donde tú decías: en el Antiguo Testamento no hay registrado una expulsión de demonios. ¿Por qué? Porque el ser humano estaba bajo la lealtad y bajo el gobierno de demonios, de huestes espirituales y de tinieblas. O sea que ellos, el no ser había humano una autoridad. No tenía autoridad, no tenía derecho, no tenía poder para expulsar demonios, porque estaban bajo su dominio. Pero Cristo expulsa demonios porque los demonios estaban bajo el dominio del príncipe de príncipes. Venía una autoridad superior. Jesús tenía una autoridad superior. Por lo tanto, luego nos da esa autoridad a nosotros de vuelta. Mírate esto. Entonces Jesús envía a 70 discípulos. De 2 en 2. A predicar y demostrar la superioridad del reino de Dios. Y ahí entra la gran comisión. Ahí está. El evangelismo. Porque cuánto... Jesús escoge a 70, Lucas 10 dice, escogió a 70, número que no es casual. ¿Por qué? Porque eso es en Lucas 10. En Génesis 10, en Génesis 10, las naciones son repartidas en 70 y asignadas a principados celestiales. Entonces Jesús envía 70 en Lucas 10, 70 discípulos de 2 en 2 para anunciar proféticamente que su reino ha llegado. La reconquista espiritual de las naciones. Así que el evangelismo es más allá que explicar o predicar lo que sabemos por intelecto. Un mensaje bonito. Sí, un mensaje bonito. Más allá que eso es retomar lo que a Jesús le pertenece. Ay. Sus discípulos regresaban diciendo: aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¡Hello! Pues claro.
Porque fueron enviados con la autoridad del Rey de Reyes. La autoridad que le le merecían. My God. Merecían. No merecían porque eran perfectos o puros. Merecían porque era el diseño de Dios. Y Jesús les responde, yo no sé si en forma de broma, y tranquilo, yo vi a Satanás caer del cielo. O sea, en otras palabras, se le acabó la jugada a Satanás. Este es el anticipo del derrocamiento, del dominio satánico sobre la tierra. Se le acabó el jueguito a Satanás. Se le acabó el jueguito a los principados, demonios, un paréntesis. O sea que el plan de Dios, la simiente que había de venir, prevaleció. No fue el intento de Satanás de corromper la simiente de Eva, creando aberraciones, desórdenes en la genética del hombre. Ese intento no prevaleció, sino que perdió. Jesús, como quiera, nació de la simiente de Eva, nació de una virgen pura, nació Cristo Jesús, con una genética pura. Aleluya. Cógete un break. Cógete un momentito. Cógete un break porque esto es mucha información de cantazo. Ajá. Pero seguimos hablando porque Jesús fue intencional en todo lo que hizo. Fíjate que él se para en el Monte Hermón al pie, ¿verdad? En Cesarea de Filipo, ¿verdad? Y dice que era conocido como la puerta del Hades, el lugar donde, según la tradición, descendieron los vigilantes de Génesis 6. Y fue allí donde Jesús preguntó, ¿quién decís que soy yo? Cuando Pedro confesó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús declaró, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades es más que el infierno o un lugar de tormento. Las puertas del Hades es el lugar donde se permanecieron los vigilantes, donde se establecieron los hijos de Dios para hacer y corrompir la humanidad. Ahí en Génesis 6. Qué tremendo, porque entonces tenemos una iglesia tan atemorizada a los poderes de tinieblas que si alguien se manifiesta en demonios, ay Dios mío, tú tienes autoridad, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Es una oportunidad para establecer el gobierno de Dios. El dominio de Dios. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, o sea, las puertas mismas donde están los planes de Satanás, ahí mismo no puede prevalecer. Entonces, en el mismo terreno donde los seres rebeldes iniciaron su corrupción, en ese mismo lugar Jesús anuncia la creación de una nueva humanidad espiritual llamado la iglesia. Poco después, ¿verdad? La transfiguración, Jesús se revela en gloria en este monte. En este mismo monte Jesús se revela en gloria, desafiando abiertamente el reino de las tinieblas. Wow, qué tan débil tenemos a Jesús en nuestra mente. ¿Por qué predicamos un evangelio tan débil? Él era de amor con su creación y con sus hijos, pero él era confrontativo con todo sistema religioso, espiritual y de las tinieblas. Esto me molesta tanto. Tenemos a Jesús tan en poco. Mano. Jesús estaba declarando la guerra total. Ay, sí. Jesús estaba proclamando que él era el rey. Pongamos a Jesús en el lugar que le corresponde en nuestras mentes y en nuestras vidas. Tenemos a un Jesús tan débil. Dios mío, qué molestia me da esto. Mira lo que dice 1 Corintios 2, del 7 al 8. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Ninguno de los seres espirituales conocía, ninguno de los dioses con D minúscula conocían. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. A los príncipes de este mundo se les ocultó la sabiduría divina, el plan divino, para que tú y yo pudiéramos recibir salvación y la restitución a un reino. Yo quiero decir aquí un paréntesis. Bill Johnson dice, Dios no
¿cómo es que él dice? There is no fight between God and the devil. No hay guerra, no hay batalla entre Dios y el diablo. La cultura nos quiere decir que el diablo es lo poderoso suficiente como estar en guerra contra Dios. ¿Sabes? La cultura secular nos quiere mostrar una guerra entre el bien y el mal, haciendo el bien y el mal igual. Quiero decirles que eso es totalmente erróneo. No hay guerra entre Dios, que es un ser no creado, contra el diablo, que es un ser creado. No hay. El diablo no tiene chance, no tiene poder para poder ni siquiera llegarle a los talones a Dios. El diablo es un cobarde delante de Dios, porque sabe que si Dios comienza a manifestarse en todo su esplendor y gloria, él explota en cuestión de segundos o milisegundos. Quiero decirle que... ¿Por qué Dios no pelea una batalla? Porque Dios envía gente. Y en toda la Biblia vemos cómo Dios solamente envía ángeles, porque Dios es un Dios justo. Porque Dios es justo y no se va en contra de su justicia. Y como Dios Él es no es un Dios justo, abusivo. Dios no va a salir a pelear, porque si Él sale a pelear, no sería una pelea justa. Dios es un Dios tan justo, no es un Dios tan... Él no es abusivo. Él siempre envía ángeles para pelear contra ángeles. Pero ahora quiero decirte que el plan desde el principio en el Edén era que Dios quería otorgarle poder al hombre para estar en contra de huestes espirituales. Así que quiere decir que la guerra realmente no es Dios contra el diablo. La guerra realmente es el hombre contra el diablo. Nosotros tenemos poder en Dios. Entonces los principados espirituales no entendieron el plan. Creyeron que matando al Mesías acabarían con la amenaza. Pero Jesús Estupidez. en la cruz fue la trampa divina, el anzuelo que lo llevó a su propia derrota. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! Tras de su muerte, Jesús desciende a las profundidades del Hades. No como víctima, sino como conquistador. Dice la palabra en Colosenses 2, del 13 al 15, que Él despojó a los poderes malignos de su derecho legal para dominar al ser humano. Dice la palabra en 1 Pedro 3, del 18 al 20, que Él proclamó su victoria a los espíritus encarcelados. My God. O sea, que los espíritus encarcelados, Jesús vino a decirle, ¡ah! ¡Le gané! Este Jesús está brutal. En Apocalipsis 1:18 dice que le quitó las llaves de la muerte y del Hades a Satanás. Jesús se estaba burlando de todo el mundo. A Jesús no le importaba. Dice Efesios 4, del 8 al 10, que liberó a los justos retenidos en el Seol y los llevó al paraíso celestial. My God, my God, my God. ¿Qué tanto hizo Jesús? Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Despojó a los poderes malignos de su derecho legal para dominar al ser humano. Proclamó su victoria a los espíritus encarcelados, o sea, se burló de ellos. Le quitó las llaves de la muerte y del Hades a Satanás. O sea que ya Satanás está encarcelado, no puede salir del Hades porque Jesús tiene las llaves. Quieren decir que ya Satanás no tiene parte en el concilio divino. Y 4, liberó a los justos retenidos en el Seol y los llevó al paraíso celestial. Que mucho Jesús hizo. Y esto es poco, porque Jesús hizo mucho más. Esto es aparte del perdón de pecados, aparte de la restauración del hombre con relación a Dios, aparte de derramar su espíritu para que nosotros ya no seamos solamente creyentes, porque el diablo cree, sino que ahora seamos hijos de Dios. O sea que Dios nos otorgó a nosotros el título de hijos de Dios que le pertenecía a esos seres celestes. Ya esos seres celestes están condenados a muerte como si fueran hombres, pero al hombre se le fue otorgado el título de hijos de Dios, dando a nosotros entrada al concilio divino. Y Él es nuestro Padre. Y es nuestro Padre. My God. O sea que estas 4 cosas, aparte de todo lo demás que Jesús hizo. Entonces, el poder de la cruz desmantela la obra de corrupción de las 3 rebeliones. Número 1. Nos da un nuevo corazón. Escribe su ley divina en nosotros. Jesús dice que a través del bautismo del Espíritu Santo, a través de la llenura del Espíritu Santo, es el mismo Espíritu que escribe la ley, ya no en tablas, sino en nuestros corazones. Jamás. Número 1. Número 2, renueva nuestra mente y nos hace conocer las profundidades de Dios. Dice mismo la palabra. Tenemos la mente de Cristo. En la misma palabra, ahí mismo dice que tenemos la mente de Cristo. Dice que el Espíritu Santo, el Espíritu del hombre,
que escudriña las profundidades del hombre, más el Espíritu de Dios que escudriña las profundidades de Dios. Y nosotros no tenemos el espíritu de hombre ya no más, sino que tenemos el Espíritu de Dios en nosotros que nos lleva a escudriñar las profundidades de Dios. Por lo tanto, el conocimiento que tenemos no es de hombre, el conocimiento que tenemos no es de tinieblas o de principados o huestes espirituales de tinieblas, sino que conocimiento de Dios. Tenemos la mente de Cristo. Y número 3. Primero, número 1, nos dio un nuevo corazón, una nueva mente renovada. Número 2, una nueva mente. Son las primeras 2 rebeliones. La tercera rebelión era de sistemas. Fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de Dios. Al reino de la luz en Cristo Jesús, al reino de Dios. Así que rompe la esclavitud del ser humano, la esclavitud territorial. Y somos hechos libres para vivir una vida nueva en Cristo Jesús en su reino. Así que somos embajadores del reino de Dios. Y aquí viene la gran comisión, que es el plan perfecto de Dios de guerra espiritual. Antes de entrar ahí, quiero hablar rapidito de la palabra evangelio. La palabra evangelio se usaba en el Imperio Romano, que todos conocemos como buenas noticias, buenas nuevas. Evangelio, buenas noticias, buenas nuevas. Pero era exactamente, y se usaba en el Imperio Romano para anunciar una victoria militar. O la entronación de un nuevo rey. Buenas noticias, hay un nuevo rey. Eso era lo que significaba evangelio. Wow. Así que cuando vamos a presentar el evangelio, estamos confrontando un reino con un reino victorioso, un reino derrotado, el reino de las tinieblas, con un reino victorioso que habita en victoria. My God, my God. Tómate un minutito para llorar ante la presencia de Dios. Dale pausa si quieres a este video y llora delante de Dios. Y vamos a arrepentirnos juntos por haber creído un evangelio débil, por haber creído en un Jesús débil, por haber creído en tantas cosas erróneas. Nosotros solamente estamos dando cultos y servicios los domingos para motivación, cuando realmente se supone que eran reuniones de estrategias para gobernar y hacerle guerra a las tinieblas. Así que tómate un minutito. Dale pausa y comienza a llorar delante de Dios, arrepintiéndote de lo débil del evangelio débil que creímos por mucho tiempo. Y comienza a ponerte de acuerdo por el evangelio verdadero de Cristo, del reino de Dios, de la herencia del reino de Dios. Por eso en Salmo 2 dice: pídeme y te daré las naciones como herencia. Y como posesión tuya los confines de la tierra. O sea que solamente debemos pedir. Y esto es algo muy importante. Yo que estudié misionología, estudié para ser misionero por 3 años. Esto fue algo que yo tuve que romper en mi teología, porque como misionero a veces vemos las naciones como un problema que resolver, pero no lo vemos como una herencia y un regalo de Dios, que simplemente lo recibimos por amor de Dios. Es Dios confiándonos naciones, personas, culturas y lenguas para establecer el gobierno y el reino de Dios. Eso es la misionología. Eso es ser misionero. No es ir allá sí es ir a los pobres, pero no es ir allá a traer pena. A traer pena. Lástima. A dar lástima. A dar lástima por los pobres y por los... No, es compasión, donde sentimos su condición, pero vemos el gobierno de Dios como solución a estos problemas. Ay. Queremos terminar con esto. Mateo 28, 18 y 19 dice Jesús: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Como ya tengo la autoridad, la segunda parte dice: por tanto, id y haced templos, discípulos, haced altares, haced ministerios de renombre, haced ministerios de gran gloria para los hombres. No, id y haced discípulos de todas las naciones. Haced
megatemplos, mega iglesias, con altares grandes, con luces LED, que tú no le ves fin, con luces y espectáculos y música grande. Todo eso es lindo. Todo eso es precioso y todo eso lo podemos hacer. Dios no nos los prohíbe, podemos hacerlo. Pero el enfoque principal de la iglesia es hacer discípulos de todas las naciones. La comisión, la gran comisión entonces es nuestra guerra espiritual definitiva. Porque cuando tomas la lealtad del corazón de un hombre, de los dioses falsos al Dios verdadero, los dioses falsos pierden territorio en esa región. Y es importante que lo entendamos. Cuando traemos a alguien a Cristo, el reino de las tinieblas pierde territorio. Pierde autoridad en esa región. Entonces, para los discípulos empoderados por el Espíritu Santo, ¿verdad?, son enviados a recuperar las naciones desheredadas en Babel. Hechos 1:8. En Babel. Hechos 1:8, Jesús dice: y recibiréis poder. Jesús, luego de haber resucitado de la muerte, y recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y seréis mis testigos en Israel, en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces, cada conversión es una transferencia de lealtad espiritual. Cuando un corazón pasa de adorar a dioses falsos, sea cual sea, puede ser el dios falso del dinero. Cuando eso pasa al Dios verdadero, adorar al Dios verdadero, ese territorio que el enemigo poseía, ahora lo pierde. Por eso la evangelización es guerra espiritual en su forma más efectiva. Por eso la importancia de la profesión de fe. Señor, yo te confieso, ¿verdad? Te confieso, reconozco que tú eres mi Señor y Salvador en mi vida. Confieso mis pecados delante de ti. ¿Sabes? Es importante eso porque estás proclamando lealtad a Dios. La iglesia, el cuerpo del Mesías, es la agencia de su dominio en la tierra. Así que no más cultos de motivación. Ya se acabó, estoy cansado. Estoy cansado de la motivación. Tú puedes, echa para adelante. Tú puedes, echa para adelante. Dios está con tus sueños. Cumple tus sueños, cumple tus deseos y ambiciones personales y ambiciosas. Puedes ser la mejor versión de ti mismo. Dios mío, ya estoy cansado de eso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabes? No se trata de mí, se trata de Cristo y el reino de Dios dominando la tierra. No se trata de mi sueño. Venga tu reino. Hágase tu voluntad. Qué molestia, Señor, me da. Como en el cielo. Qué molestia en la tierra. Dios mío, aquí es donde yo me molesto bien duro por haber estado por ver la iglesia como está, muchas veces entretenida. Entretenida, man. Dios mío, qué molestia. Paz. Es que me molesta, me molesta tanto. Es como esa palabra, annoyance. Es un celo espiritual. Es un celo de Dios donde yo solamente quiero virar mesas y convertir mercaderes a convertir casas de oraciones. Por eso es la importancia de la oración, de la adoración, de nuestras prácticas espirituales, porque son proclamación del reino de Dios en la tierra. Sí. Venga tu reino, Señor. Y con la oración nosotros creamos portales, espacios donde Dios puede establecer su reino legítimo, su reino de verdad, su reino de luz, su reino de justicia. Aleluya. Venga tu reino, Señor. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Damos espacio para que sea tu voluntad permitida, Dios, y establecida en donde sea que estemos, Señor. Ya en mi vida y en la vida de mis hermanos ya no hay dos voluntades, la tuya y la de nosotros. Nos ponemos de acuerdo con tu voluntad, Señor. Es tu voluntad la que importa. Ya no peleamos con tu voluntad, Señor. Es tu voluntad, Señor. Qué lindos son los pies sobre los montes de los que anuncian la paz, que proclaman tu rey viene, tu rey reina. Come on. Alzad vosotras, oh puertas eternas, alzaos vosotras, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, poderoso en batalla. Él es el Rey de Gloria.
Jehová es el Rey de Gloria. Me gozo. Esto ha sido intenso, ¿verdad? Estos 2 episodios. Pero lo han sido con mucho amor y cariño, con el deseo de edificarte y de cambiar tu mente para que puedas vivir en victoria, como fuiste diseñado, como conquistador, así es, como rey, como sacerdote, como reina, como sacerdotisa del reino de Cristo. Y yo oro en el nombre de Jesús que este celo de Jehová, este fuego, dice la palabra, el celo de tu casa me consume. Ese celo por ver un evangelio verdadero, por creer en un evangelio real, poderoso, que sea impartido sobre cada persona que está ahora mismo escuchando y viendo este podcast. Que sea el celo de Jehová consumiéndote ahora mismo como me consume como nos consume a nosotros. Yes. Que sea el fuego por ver el evangelio legítimo, el reino de verdad establecido. Que ese sea el mismo celo ahora mismo, que sea impartido y que sea encendido sobre cada corazón, sobre cada persona que está escuchando este podcast. Sí, en el nombre poderoso de Jesús, no nos conformamos por un evangelio débil, no nos conformamos por lo que ya hemos conocido por tradición, sino que comenzamos a ser encendidos en hambre por lo real, por lo justo, por lo verdadero, por Cristo Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. En Amén. el nombre de Jesús. Gracias por conectarte. Este podcast Más que Domingo, una extensión de la Iglesia Conexión. Yes. Iglesia Conexión está en Jarrell, Texas. Si no tienes un lugar a donde ir y vives cerca, ¿verdad? De Jarrell está como a 45 minutos de Austin hacia el norte. Y estamos para recibirte, para celebrarte. Yes. Es una comunidad pequeña verte. que está en crecimiento exponencial, ¿verdad? Y mucha gente, mucho latino se está mudando para ese área. Así que si no tienes un lugar donde conectarte, donde celebrar a Cristo, queremos invitarte a nuestra celebración. Yo soy el pastor William Hernández y este es mi hijo, pastor William Aniel Hernández, profeta de Dios, y estamos para bendecirte en lo que necesites también. Gracias por conectarte. La paz de Dios sea sobre tu vida. Nos vemos en la próxima.